En la actualidad, la inversión inmobiliaria se sigue considerando como una de las inversiones más estables que existen. Prueba de ello es que la mayoría de magnates y multimillonarios, casi todos, acaban invirtiendo en el inmobiliario. Pero ¿esto por qué pasa? ¿Por qué sucede que todos estos magnates se van al inmobiliario? Pues bien, muy sencillo. En primer lugar, porque la inversión inmobiliaria son activos que ofrecen la posibilidad de obtención de ingresos pasivos constantes y recurrentes. Y en segundo lugar, porque son activos que no tienen mucha volatilidad. Como podríamos decir de forma sencilla, no tienen mucha variación de su precio, como por ejemplo sucede con otro tipo de inversiones de activos como en la bolsa o incluso los negocios. Es por eso que a la hora de efectuar inversiones en el inmobiliario, se consideran inversiones relativamente estables. Pero ojo, ojo, porque eso no quiere decir que sean 100% seguras, ya que ninguna inversión es 100% segura. Pero realmente déjame decirte algo, tienes que ser muy patán para realmente no obtener un mínimo de rentabilidad en el inmobiliario, sobre todo siempre que tengas los conocimientos adecuados y los pasos previos de identificación, tanto en términos de documentación como relación del inmueble, que te llevan a verificar que la inversión que vas a hacer está correcta. Esto que quede por delante. Es por eso que tu preparación es muy importante. Si no te quieres perder los próximos capítulos de valor que tengo preparados para ti, suscríbete a este canal y toca la campanita, Rojolover, para que no te pierdas los siguientes vídeos. Pero yendo a la pregunta, contestando de cuándo es buena una inversión inmobiliaria, voy a hablarte desde el punto de vista como experto inmobiliario que soy, desde el año 2005, para que puedas realmente obtener una respuesta concreta basada en más de 400-500 operaciones, diría, a día de hoy, y que he hecho a lo largo del tiempo como inmobiliario. Lo primero que tenemos que saber es realmente qué es la rentabilidad de una inversión. Pues explicado de forma sencilla, la rentabilidad es un porcentaje que nos dice el beneficio que se obtiene con esa inversión. Es decir, el resultado que obtenemos al medir las pérdidas o las ganancias que hemos experimentado sobre el capital que hemos invertido. A la hora de calcular esta rentabilidad, es muy importante tener ciertos aspectos claros y fundamentales, como por ejemplo, la diferencia entre ver cuando hablamos de rentabilidad bruta o cuando hablamos de rentabilidad neta. Son cosas totalmente diferentes. Aunque te parezca mentira, mucha gente que se dedica a invertir y hace inversiones en el inmobiliario desconoce todavía el concepto de rentabilidad bruta y rentabilidad neta. Pero, ¿cuáles son esas diferencias? Pues bien, de forma sencilla, cuando hablamos de rentabilidad bruta, es cuando nos referimos únicamente a los beneficios del alquiler sobre el precio de compra de la vivienda sin tener en cuenta los costes, los gastos. Por ejemplo, supongamos que compramos una propiedad por 200.000 euros y esta la hemos alquilado a 600 al mes. En este caso, obtendremos 7.200 euros anuales que, dividido entre el precio de compra, que son esos 200.000 que la propiedad ha costado, si lo llevamos a términos porcentuales, estaríamos hablando de un 3,6% de rentabilidad bruta. Que ya os digo desde ya que es una inversión truño, aunque más adelante os aportaré mi experiencia a lo largo de todos estos años de las distintas rentabilidades que he ido encontrando para que realmente podáis calibrar si la inversión que estáis pensando hacer es buena o no lo es, o si está dentro de la normalidad de los tipos de rentabilidades que se obtienen. Sin embargo, cuando hablamos de rentabilidad neta, la cosa ya cambia. Porque en este caso la rentabilidad neta, a diferencia de la rentabilidad bruta, sí que tenemos en cuenta todos los gastos anuales derivados de la propiedad, además del coste mínimo y de los ingresos evidentemente anuales. Es por eso que antes de lanzarte a invertir es muy importante tener los conocimientos exactos de cuáles son todos los gastos que giran en torno a la propiedad,
para que puedas efectuar inversiones de forma correcta. Y déjame decirte algo. Si estás nuevo en todo este mundo, en todo este sector, y quieres empezar a formarte e incluso reforzar en ciertas áreas, déjame decirte que tengo una formación específica para ti. He diseñado un módulo de inversión inmobiliaria en el que te enseño paso a paso a pasar de cero a inversor inmobiliaria a través de un recorrido que va de menos a mayor, evidentemente, dificultad, pero sin embargo, sobre todo en la fase inicial, donde aprenderás las partes principales de la verificación de las distintas propiedades o de las inversiones, como por ejemplo el checklist maestro, donde te he definido todos y cada uno de los puntos necesarios que deberás verificar como inversor, como comprador, para que tu venta, en este caso tu compra, se haga de la manera más efectiva posible. Te digo venta porque también como vendedor, si en algún momento quieres vender tu propiedad, también te sirve evidentemente para conocer toda la información, tanto jurídica como tributaria, que tendrás que ofrecer a los futuros compradores. Aquellas partes que te obligan como propietario o aquellas partes que te obligan, no te obligan, sino que debes de obligado cumplimiento como buen inversor verificar, que es muy distinto. Pero yendo de forma rápida y sencilla, algunos de los gastos iniciales que deberás verificar son, por ejemplo, los gastos de comunidad que tiene esa propiedad, ya que si esa propiedad se encuentra bajo un régimen de propiedad y existe una comunidad, tienes que saber exactamente cuál es la cuota a pagar de esa comunidad, porque eso va a influir directamente en la rentabilidad de tu propiedad. En este caso, también tendrás que tener en cuenta si la vivienda que vas a comprar la vas a destinar al alquiler, contratar un seguro de protección de pagos que te proteja en caso de que el inquilino no pague directamente las cuotas. O por ejemplo, otro de los gastos importantes son los gastos de IBI o la contribución del inmueble, que esto es un impuesto que se paga una vez al año y que tienes que tener muy claro cuál es el importe, ya que obviamente es un coste que va asociado a la propiedad y que por tanto vas a tener que hacer frente como propietario. Por lo tanto, lo que haremos será hacer todo el sumatorio de estos gastos y obtendremos esa cifra anual de costes de esa propiedad. Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a suponer que de los 7.200 ahora tenemos que restar 600 euros de la comunidad, 300 euros de IBI y entre seguros y tal, supongamos que y en reparaciones 300 euros más. Esto nos daría un total de 1.500 euros anuales sobre esta propiedad, que descontaríamos a los 7.200. Bien, hacemos el sumatorio, como he dicho, de todo esto y nos suma 1.500. Ingresamos 7.200, con lo cual en este caso nos arroja una utilidad de 5.700 euros. Por lo tanto, a diferencia de la rentabilidad bruta, en este caso obtendríamos un 2,85% aproximadamente de rentabilidad. Un truño todavía mayor. Y aquí en este caso es cuando mucha gente suele cometer este error que te voy a comentar ahora. Si te has fijado, estamos hablando de 200.000 euros, que es el precio de la propiedad. Pero debes saber que en su momento, para tú poder comprar esta propiedad, tuviste que pagar o tendrás que pagar unos gastos. Si te pongo un ejemplo de gastos en la comunidad autónoma que más se paga, en una de las que más se paga, el impuesto de transmisiones es del 10%, más los gastos de notaría, registro y gestoría. Esto sumaría, por un lado, aproximadamente 20.000 euros de impuesto de transmisiones, más o menos para este tipo de operación 2.000 euros de gastos. Eso quiere decir que estaríamos en 22.000 euros de gastos, por lo que el total de inversión que nosotros vamos a realizar no es de 200.000, es de 222.000. Como el importe neto que hemos obtenido es de 5.700 sobre estos 222.000, ahora es cuando realmente obtenemos la rentabilidad neta sobre la inversión real realizada, porque hemos incluido los gastos. Esta sería una forma de calcular la rentabilidad neta sobre una inversión total. Y como puedes ver en este caso, la rentabilidad sigue bajando y nos daría aproximadamente un 2,56%. Por lo que si antes era un truño, ahora
tenemos un truño al cuadrado. Bien, quitando un poco la broma, ahora es cuando te voy a dar mi punto de visión como profesional, como te digo, de las más de 400-500 operaciones inmobiliarias en las que ya habré participado en la actualidad, ya que vengo ejerciendo como experto inmobiliario desde el año 2005 y en la actualidad sigo como agente activo a la fecha de este vídeo. Déjame decirte algo, aparte de que más del 80% de las personas que actúan como inversores y que dicen que son inversores, pero realmente no tienen ni idea, y esto lo he visto muchísimo, porque no saben medir y establecer correctamente lo que te estoy diciendo, en realidad, que es el cálculo de esta rentabilidad. El medio de operaciones que me he ido encontrando en ciudades donde hay una buena densidad de población, y hablo de ciudades con más de 60.000, 70.000 habitantes, estaríamos hablando de rentabilidades brutas entre el 4 y el 6%. Esto sería más o menos en la media donde se pueden obtener rentabilidades de media en torno al 4%. Sin embargo, eso no significa que no se puedan encontrar buenas rentabilidades en esas zonas. ¿Y qué son rentabilidades buenas cuando tú destinas a la compra para el posterior alquiler tradicional? Rentabilidades del 7, 8 y 10%. Como te digo, para viviendas que están destinadas al alquiler habitual. Y esto no lo vas a encontrar publicado en ningún portal inmobiliario esperándote a ti. No existe. Tienes que saber generar valor sobre esa propiedad para extraer esa rentabilidad. Es decir, necesitas colocarte primero las gafas del inversor y adquirir el conocimiento adecuado en primer lugar para saber detectar dónde se encuentra este tipo de propiedades con el fin de darles valor y obtener esa mayor rentabilidad. Es decir, donde muchas veces una persona a nivel particular para comprar su propiedad podría haber un problema, porque es una propiedad que necesita reformar, que tiene complicaciones, tú como inversor, si te colocas las gafas, puedes ver más allá y ver que esa vivienda, si la reformas adecuadamente, y por ejemplo, si la pudieras transformar de 2 a 3 habitaciones, podrías aumentar la obtención de beneficios de los alquileres, y donde además esa vivienda se encuentra ubicada en un lugar donde resulta que los gastos de comunidad son casi nulos o muy bajos, y donde el IBI también es muy bajo. Y de esta manera es como vamos dibujando la obtención de rentabilidad y sobre todo de rentabilidad neta. Cuando hablamos de otro tipo de alquileres, como pueden ser los alquileres de habitaciones o los alquileres de temporada, aquí ya entramos en otra categoría. Estamos hablando de rentabilidades superiores, en algunos casos, del 18 y el 20 y el 25%. Es decir, si queremos ir más allá con la obtención de nuestras rentabilidades, tendremos que ir más allá con el tipo de inversión y alquileres que ofrecemos desde la propiedad que vamos a comprar. Por tanto, necesitarás conocer las estrategias y los mecanismos que te llevarán a poder aumentar la rentabilidad en tus propiedades. Para ello, como te digo, he diseñado una formación dentro del módulo de inversión inmobiliaria, donde te explico más de 23 estrategias, creo que hay, ¿correcto? Y en estas estrategias te explico cómo maximizar la rentabilidad de los alquileres, y donde además aprenderás el paso a paso para efectuar los cálculos necesarios, incluso antes de comprar estas propiedades, y saber si en esa zona en concreto, aunque sea una zona desconocida para ti, vas a poder obtener buenas rentabilidades o no, sin que tengas que desplazarte y sin que tengas que estar invirtiendo tiempo en ver propiedades. No es necesario. Necesitamos, en primer lugar, antes de pasar a la acción de visitar y demás, que obviamente hay que visitar la propiedad in situ, necesitas tener una visión de pájaro de la zona
para ver si realmente en esa zona hay cabida o no en este momento de mercado para obtener buenas rentabilidades. Si yo voy a una zona donde hay propiedades de 50.000 euros y puedo alquilar la propiedad a 500 euros, pues rápidamente sé que en esa zona existe rentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 12% bruto. Si yo voy a una zona donde hay propiedades de 200.000 euros y en este caso la puedo alquilar a 500 euros, no existe rentabilidad. En este caso quizá 500 euros sería un ejemplo muy bajo, pero sí que hay zonas donde tú tienes propiedades de 200.000 euros que las puedes alquilar en torno a los 600, 700 euros. Por lo que estamos hablando de una rentabilidad también relativamente baja en proporción a la inversión que estamos realizando. Por lo tanto, si queremos efectuar una buena inversión, necesitamos partir de conocer si en esa zona se puede realmente obtener rentabilidades interesantes, si existe situación de mercado, oferta y demanda de inquilinos en esa zona en base a esas propiedades que yo voy a comprar, porque de esta manera lo que estamos haciendo es obtener la rentabilidad. Por tanto, una vez analizo si existe posibilidad de rentabilidad en una zona, me dispongo a comprar el inmueble dentro de esos precios en los que sé que puedo obtener rentabilidad, y también valoro muy bien el tipo de reforma que necesita. Si tengo que efectuar mucha reforma, que no me suponga un sobrecoste que luego directamente vaya a afectar a mi rentabilidad. Todo esto lo tenemos que medir antes de hacer toda esta inversión. Pues bien, si quieres conocer todo esto y mucho más, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y pasa al siguiente vídeo donde te voy a hablar de qué tipo de inmuebles normalmente son los más rentables. Un saludo.